Mi nombre es Mari Pinzón, CEO de Be Well Aesthetic, y si quieres aprender de cómo llevar tu negocio a otro nivel, quédate en este podcast de la Cámara de Comercio. Bienvenidos a Perspectivas Hispanas. Les saluda Carolina Melo. Este es el podcast de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos. ¿Quién no quiere llegar al millón? Que levante la mano el primero que quiere y la primera que quiere. Pero llegar ahí no es simplemente un número, requiere muchísimo más. Y para eso tengo una mujer extraordinaria, colombiana, que no solamente ha llegado ahí, sino que ha sobrepasado no solo esa cifra, pero muchísimo más en cuanto a su negocio. ¿Y quién mejor para contarnos cómo lograrlo que Mari Pinzón? Ella es la CEO de Be Well Aesthetic. Mari, bienvenida. Gracias Carolina por esta invitación y de la Cámara de Comercio por estos espacios para poder contarles a todas estas personas que nos están viendo que sí se puede. Todos los sueños, cuando los quieres lograr, sí se pueden cumplir con mucho esfuerzo y dedicación. Y bueno, aquí estoy para contarles mi paso a paso de lo que fue todo el proceso de Be Well Aesthetic. Precisamente eso es lo que... La cifra suena maravillosa. ¿Quién no quiere hacerlo, sabes? No? Pero estábamos hablando detrás de cámara que quiero que me lleves al comienzo. Okay. ¿Cómo empezó todo y cómo empezaste a crecer? ¿Y cuál fue esa estructura no solo de mentalidad, sino de estrategia y de rodearse de la gente adecuada para lograrlo? Bueno, Be Well Aesthetic fue un proyecto creado con muchísimo propósito. Desde el día 1 fue algo que queríamos hacer con mucho amor, algo diferente. Queríamos tener innovación, un espacio hecho con propósito. Fue una clínica estética que queríamos hacer de manera completamente diferente. Realmente... Cuando tú empiezas una empresa, tú tienes una cifra, ¿no? Tú dices, voy a crear una clínica estética con estas características, quiero que sea algo diferencial, quiero que los pacientes se sientan ameno, quiero que los resultados de los procedimientos sean algo real. Y cuando empezamos teníamos una cifra, que fue la que iniciamos creyendo que eso iba a ocurrir. Pero con el paso de los meses, del tiempo, más o menos duramos 8 meses entre todo el proceso, entre que cogí el local que deseaba, era un local que estaba construido. Le daba vuelta al local y decía, esto no es mi esencia, esto no es lo que quiero para mis pacientes. Decidimos demolerlo completamente y empezar desde la más mínima cosa creada con los espacios que nosotros soñábamos para que fuera el espacio para todos nuestros pacientes. Empezamos con una cifra. Pero con el paso de los días decíamos, no, mejor mejoremos esto. No, mejor, y si ponemos esto, y si alargamos esta entrada, y si ponemos esta terraza para que los pacientes tengan un espacio donde venir y no solamente sea algo estético que vengas y salgas, sino que también sea un momento en que te puedas quedar, disfrutar de la experiencia. Entonces fue un proyecto creado con mucho amor para nuestros pacientes. De ejecutarlo, que es realmente lo que nos estabas contando, de la idea de querer tener un espacio donde la gente puede no solo tener los procedimientos, pero también sentirse como en casa, ¿no? Sí. ¿Cómo llega Mari a decir, bueno, este es mi plan de negocio, esto es lo que yo necesito? ¿Cuánto es el capital inicial para poder realmente hacerse no solo del personal, sino también de todo el equipo que se necesita? Pues realmente, vuelvo y te repito, el capital inicial nosotros creíamos que iba a ser más o menos unos $300,000 inicial, pensando que esa era la cifra que íbamos a abarcar. Cuando empezamos a crear toda la estructura, queríamos aparatología de última calidad, o sea, queríamos lo mejor, de verdad, nosotros nos quedamos cortos pensando en qué era lo mejor para los pacientes, qué era lo mejor que podíamos tener. Entonces venía un proveedor y nos ofrecía este tipo de aparatología, son las últimas que están en el mercado, es lo mejor. Y le decíamos, ¿cuál es la mejor de la mejor? Esta, ok. Entonces así fuimos adquiriendo aparatología, que se iba subiendo el presupuesto que ya teníamos inicial. Empezamos a que el espacio que te digo de la terraza era un espacio que inicialmente lo teníamos como una terraza para que los pacientes se sentaran, pero dijimos, tenemos que hacer en la terraza algo que realmente sea innovador, algo en el cual el paciente se sienta que no está ni siquiera en Miami, que se vaya para otro lugar, que se sienta en otro lugar. Entonces decíamos, bueno, vamos a crear un espacio
espacio con un árbol gigante lleno de flores como si fuera un jardín. Los muebles tienen que tener esta estructura para que el paciente se sienta cómodo, que se le va a ofrecer al paciente. Base a eso nosotros hicimos todo muy, 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 muy cuidadosamente para que el paciente desde que entra por esa puerta viva una experiencia. Cuéntame, después de que ya tienes esto, que obviamente mágicamente lo has detallado y me lo he podido imaginar. Tienes que ir, es maravilloso. Y se siente maravilloso. ¿Cómo empezaste a que este negocio empezara a crecer? ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Lo que estamos haciendo está bien hecho, pero yo quiero llegar al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y así como para entender cómo lograste llegar al millón. Ok. Cuando ya se acabó la obra, ya acabamos la obra que sobrepasó lo que la suma que te di inicialmente, se sobrepasó 2, 3 veces más. Dijimos, ya siento que es hora de empezar. Pero ¿cómo vamos a empezar? Tenemos que yo soy una mujer, me gusta cuidarme. Yo quería que los pacientes tuvieran eso mismo que a mí me gusta vivir, esa misma experiencia, esa misma calidad humana que a veces se nos olvida tener en los negocios porque hoy en día siento que todo se ha vuelto muy transaccional, como muy, ven, te brindo el servicio y vete, págame y vete. Entonces yo les decía a mi equipo de trabajo que soy muy bendecida, siempre lo he dicho, tengo un equipo de trabajo maravilloso que desde el día 1 me han apoyado demasiado, son profesionales completamente, tengo personas que han estado, que no les importaba que nos diera la 1 de la mañana antes de la apertura, daban el todo por el todo porque se volvió un sueño común. O sea, no era solamente el sueño de Mari Pinzón, sino era el sueño de todos nosotros, porque cuando estas personas llegaban a nuestro equipo de trabajo se daban cuenta del propósito que Big Well tenía para los pacientes. No era solamente venderles un producto o decirles, asesorarlos con referente a algo que su piel necesita o algo que quieran mejorar. Es un propósito completo, es un propósito integral, es un propósito que viene desde adentro. A veces nosotros nos olvidamos de cuán lindas somos porque solamente vemos algo físico en un espejo, pero nosotras somos maravillosas por dentro. Entonces, cuando empezó a engranarse todas esas personas que venían, los doctores, las doctoras, el grupo administrativo, o sea, eso fue un mundo de personas con un mismo propósito y todos llegábamos a la misma como razón y que era lo que buscábamos todos detrás de esto y era ayudarles a los pacientes de manera integral. Que el paciente sintiera una diferencia con Big Well Aesthetic a cualquier centro estético de la ciudad de Miami. Entonces decidimos abarcar todo, un sinfín. Nosotros en Big Well Aesthetic tenemos desde la parte capilar, la parte corporal, la parte facial, la parte de salud, tenemos IB, o sea, tenemos un abanico. Sí, de todo lo que realmente tú buscas, no solamente estético, sino también de salud. Entonces, decíamos como que le damos largas porque todos queríamos empezar, pero queríamos empezar bien hecho. Entonces era capacitaciones, eran noches, días, sábados, domingos, o sea, literalmente no hubo unas vacaciones, un fin de semana sin trabajar. Yo me acuerdo que todo esto lo empezamos en octubre del 2023, era enero del 2024, todo diciembre trabajamos, y me dice una doctora, pongamos una fecha. O sea, ya estamos súper entrenadas, ya estamos, pero sin embargo era como esa exigencia de nosotros mismos de dar lo mejor de lo mejor. Y decíamos como, no, vamos a esperar porque queremos que hagas muy bien mejor esto o hagas mejor esto. Entonces decíamos, no, vamos a ya salir adelante porque no podemos seguir. De una u otra manera, el lanzarte da un poquitico de nervios. Da un poquitico de nervios decir si va a funcionar, si voy a tener una buena acogida, si les va a gustar lo que estamos haciendo. Y más cuando tú lo haces desde el corazón. En este caso nosotros todos éramos como, ¿será que la gente sí le va a gustar? Somos colombianas, esto es nuevo para muchas, era algo nuevo. Entonces dice una doctora, pongamos una fecha. No podemos seguir siguiendo, o sea, como en este ámbito de que vamos a ver si sí, si no. Y dijimos, bueno, pongamos 15 de marzo. Y todos, listo, 15 de marzo va a ser la fecha en la que vamos a abrir. Eso se volvió una revolución en esa clínica, eso no sabíamos qué hacer, los muebles no nos habían llegado porque pedimos muebles desde Colombia, o sea, hicimos un sinfín de cosas para que los pacientes cuando entraran por esas puertas dijeran, wow. Llegó el
15 de marzo, por cosas de logística, no pudimos y dijimos, pues mañana sí lo abrimos, un sábado. Como sea, lo hacemos. El 16 de marzo del 2024 abrimos las puertas de Be Well Steady. Desde el día 1 tuvimos una gran acogida. Era impresionante. O sea, para nosotros tuvimos como de la parte creativa, de la parte de mercadeo y publicidad, hicimos una buena como una buena expectativa para nuestros pacientes, y saber que ese día estuvimos llenos, el primer día fue para nosotros, wow. O sea, realmente la gente sí nos estaba esperando, realmente la gente sí estaba creyendo lo que estaba viendo de expectativa. Y cuando llegaron a la clínica y veían y ver las caras de todos estos pacientes que entraban y decían, wow, yo no puedo creer que aquí haya un lugar como este. No puedo creer que ustedes sean tan lindas personas, no puedo creer que el trato sea tan especial de tú a tú con cada paciente. Y para nosotros eso fue demasiado gratificante. Y cuando ya empiezas a ver que tienes clientela desde el día 1 y que así va creciendo y obviamente pues tienes, como lo mencionabas, equipo en la parte de marketing para hacer la promoción y también lo que se llama el word of mouth, que funciona muchísimo también porque obviamente se nota que la calidez y el servicio combinado es parte de la magia que tiene tu compañía. ¿Cuándo empiezas a mirar, necesito o más personal o automatizar ciertas cosas para poder llegar y seguir creciendo? Claro, bueno, en mi caso, yo me salté muchos pasos que normalmente pasa cualquier empresa, y es porque tengo un apoyo muy grande, que es mi esposo, que es un empresario muy, muy famoso aquí en la ciudad de Miami. Él me ayudó demasiado y me direccionó mucho, pero él también tenía un lema: tienes que vivirlo tú, porque, o sea, tienes que entender que es un negocio. Y yo decía, bueno, por favor, pero ayúdame en esto. No, tienes que vivirlo tú. Tú tienes que embarrarla y tienes que ver cómo lo vas a hacer. O sea, yo te ayudo en esto, pero la otra parte la tienes que hacer tú. Yo decía, bueno, vamos a hacerla. O sea, yo sacaba valentía donde no tenía y yo decía, bueno, vamos a hacer esto. Obviamente fallas en muchísimas cosas, tienes muchísimos errores que cuestan dinero. Contratas personal que piensas que te va a funcionar y al final no es lo que tú esperas y terminas haciendo las cosas por estas personas. Es un altibajo, o sea, es sube y baja, sube y baja. O sea, hay días que tú sientes que todo está perfecto y al otro día pasa de todo. Entonces ahí siento que es como esas ganas de realmente, esto es lo que tú quieres, esto es lo que realmente sueñas. Porque si es lo que realmente sueñas, vas a tener que vivirlo. O sea, vas a tener obstáculos, vas a pasar por cosas que no quieres, vas a tener días en los que las cosas no salen perfectas, pero de una u otra manera, si es tu sueño, tienes que vivirlo, pasarlos, sobrepasarlos y aprender de ellos. Que eso es básicamente lo que estábamos hablando también fuera de cámara, ¿no? Que muchas veces lo que nos impide crecer, no solamente profesionalmente, sino personalmente, son esos miedos que uno puede tener con respecto a quién es, a lo que puede ofrecer, al valor que tiene, la experiencia que trae, todo ese tipo de cosas. En tu experiencia, ¿cómo ha sido desde que tuviste la idea de este negocio, que ahora es muy exitoso, hasta ahora? ¿Cuál ha sido ese cambio tanto de mentalidad en la manera como estás viendo tu negocio en este instante y el cambio también en la manera como te relacionas con respecto no solo a tus proveedores, sino también a tus clientes? Wow, es un cambio. Yo digo que soy una Mari antes de Be Well y una Mari después de Be Well Steady. Claro, aprendes muchísimo, aprendes con miedo. Obviamente siempre tienes el miedo de y si no salen bien las cosas, y si realmente esto que hiciste por tanto tiempo. En mi caso, yo acababa de tener mi hija, tenía 1 año, estaba dejando mi hija como toda la parte linda a un lado por también cumplir mis sueños, era dividirme entre mis hijos y mi sueño. Entonces tenía que sí o sí, con miedo, como fuera, lo iba a hacer. Entonces fue un cambio interno en el cual todo el tiempo me empezaba a hablar y me decía, bueno, Mari, tú ya estás metida en esto,
O sea, este fue tu sueño, se te dio tu sueño, ¿cómo lo vas a sacar adelante? ¿Cómo vas a hacer para que esto no caiga? Tengo un equipo grandísimo detrás mío que cuenta completamente con todo las decisiones que yo tomo en cuanto a toda la parte empresarial, que no puedo decirle simplemente un día, esto se acabó, no va a pasar. También es como sentarte, respirar, analizar qué es lo que tú realmente quieres y si eso es lo que tú quieres, echar para adelante, como decimos en Colombia, sin miedo, porque así aprendes, es la única manera. Hablando de aprendizajes, me encantaría que me contaras una de esas facetas en las que la embarraste. O sea, esto simplemente no fue la decisión adecuada, el aprendizaje fue importante, pero en su momento dijiste, no sé qué hacer. Ok, yo el año pasado pasé por un proceso muy grande con la clínica, en el cual me sentí muy afectada y me vi muy afectada de manera personal por creer en personas, porque creí en personas que no iban en fin con lo que ni acorde con el sueño que realmente yo tenía. Creí en personas y realmente no salieron bien las cosas, no salieron como las soñé. Fueron muchos meses, no fue ni un mes ni 2 meses, fueron muchos meses de muchísima tristeza donde yo realmente hubo momentos en que yo decía, ya no más, voy a cerrarlo. No, mi tranquilidad no puede ser, o sea, no puede estar por debajo, por encima de este negocio, que lo amo y lo adoro con mi vida, pero me estaba viendo emocionalmente demasiado afectada. Pero siento que yo soy demasiado creyente de Dios. Amo a Dios por encima de todo y siempre le he hablado muchísimo y Él sabe que igual yo lo hice con un propósito muy lindo y es ayudar a todas estas personas que no se sienten bien consigo mismas y aparte de eso, ayudar a los demás. O sea, no es solamente algo propio, no es algo para mí. Lo hice con el propósito de siempre ayudar y habían días que yo no quería ir a Big Well. Me llamaban y me decían, te necesitamos para tal cosa. Y yo decía, no quiero ir. No quería. Le estaba tomando hasta rechazo de una u otra manera a la clínica por esta experiencia vivida. Y Dios hizo que todo tomara un rumbo muy bonito. Entendiera que tenía que pasar por esto para aprender a valorar mucho más las cosas desde el ámbito empresarial, desde el ámbito personal y desde lo que yo era, porque tú sabes que tú puedes hacer las cosas, pero no sabes hasta dónde tú puedes llegar. ¿Cómo te das cuenta de eso realmente cuando te pasan estas cosas? Como que sacas eso dentro de ti que ni siquiera tú conocías. O sea, como que dices, wow, de verdad soy capaz de todo esto. O sea, yo siempre me he sentido una mujer súper valiente. Yo desde los 15 años trabajo. No es mi primer negocio que tengo. Siempre me he sentido una mujer que puedo con todo, pero nunca me imaginé que era tan valiente como con Big Well Sterit. O sea, después de esto que ocurrió, después de todo esto que pasó, dije, wow, de verdad, la vida me regaló este proceso porque siento que la vida me lo regaló para que yo subiera muchos escalones más, porque de una u otra manera, cuando tú empiezas un proyecto como este, en el cual con el paso de los meses, de los días, te empieza a ir súper bien, empiezas a ver que todo está fluyendo, llega un momento en que dices, ok, todo está bien, nada pasó. Y empiezas como a minimizar de una u otra manera todo el proceso, porque, ok, sucedió, pero cuando pasan estas cosas, cuando te ocurren estos golpes tan duros, es cuando tú dices, espérate un tantico, hay algo aquí que tienes que cambiar y es algo que tienes que cambiar en ti, porque no es algo que tenga que ver con la parte empresarial, son errores que tú estás cometiendo y tienes que verlos. Entonces, para mí Big Well ha sido un maestro completamente. Fue el año pasado, el 2025, fue un año de muchísimo aprendizaje, del cual hoy en día le doy gracias a Dios que ocurrió todo lo que ocurrió, porque aprendí a ver las cosas con otro sentido, aprendí a conocerme mucho más, aprendí a valorarme mucho más como persona, a tomar muy buenas decisiones antes de hacerlas, porque somos mujeres, pensamos con el corazón muchas veces. Entonces,
no solamente con el corazón hacer las cosas, sino ya de manera consciente en que es una empresa, son muchas personas trabajando para ti, son muchas personas con liderando tu sueño, que también es el sueño de ellos. Y no puedes simplemente pensar con el corazón, tienes que pensar con la cabeza y accionar de manera empresarial siempre, pensar qué es lo mejor para esa empresa. Entonces fue un año que para mí fue duro, pero aprendí demasiado de él. Yo creo que ese año a todos nos marcó. No creo que no eres la única, sí. No te sientas... De verdad que sí, lo he hablado con muchas personas y me dicen, sí. a mí también. Es cierto, yo también podría decir lo mismo y podría decirte muchas cosas del año pasado, de la escuela. En algún momento uno dice, ¿pero por qué? Y ahora es que tú dices... Gracias porque realmente esto me trajo a otro espacio de mí, de donde yo puedo obviamente proyectar muchísimo más. Y donde tú no sabías que tenías eso internamente, porque habían días en que yo decía, no me quiero ni parar de la cama, porque es como... Vihuel para mí, yo le digo a mucha gente, es mi bebé, es mi otro bebé, es mi tercer hijo, es mi no sé, como una razón que se volvió para mí de todo, de una manera de vivir, una manera en... Es que cuando tú entras a Vihuel, tienes que ir a Vihuel Sterit. Es un lugar lleno de tanta energía, es un lugar con tanta paz, con tanta tranquilidad. Las personas que trabajan ahí en Vihuel Sterit son personas maravillosas. Yo le pido muchísimo a Dios cuando voy a contratar a un personal, yo le digo, ponme una persona que tenga un muy buen, bonito corazón, porque ¿qué pasa? Hoy en día la sociedad se le está olvidando el calor humano, vivimos en un corre-corre, vivimos en una urgencia por trabajar, los niños, la casa, la corredera, y se nos olvida el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y eso encuentras en Vihuel. Entonces yo decía, yo no puedo acabar con este propósito tan lindo que Dios me regaló simplemente por no tener el coraje de seguir, no tener el coraje de decir, espérate tantico, tú sí puedes y te vas a parar de esa cama y lo vas a hacer, porque es que esto es tu propósito, esto te lo regaló Dios de una u otra manera para que hagas esto y no lo vas a dejar perder. Claro. Hablando de esas experiencias que han sido no solamente en el último año, sino desde que empezaste y en las experiencias anteriores teniendo otro tipo de negocios, ¿cuáles en este instante para Mari son los no negociables no solo como persona, sino también profesionalmente? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, si esto pasa, yo digo no, esos son mis no negociables, son cosas imprescindibles con las que yo me manejo? Por ejemplo, si me preguntas a mí para darte un ejemplo, por ejemplo, un no negociable es lo que tú acabas de mencionar. Yo sé que en la manera en la que yo vibro y mi energía y lo que yo soy como ser humano y lo que yo ofrezco, yo sé que yo me voy a hacer correspondiente con ese mismo tipo de personas alrededor mío, en cuanto a lo profesional, en las amistades, en general. Y eso es un no negociable. Yo no negocio en este instante estar rodeada de personas que no me aportan y que no tienen esa misma convicción y de alguna manera, no disciplina, pero como ese amor no solamente por el beneficio personal, sino por el beneficio común. Bueno, para mí también eso es un no negociable. El dedicarle tiempo a personas que realmente no están en tu misma sintonía, digámoslo de esta manera, que realmente no vibran con tu misma vibra, que no tienen tu misma energía, muchas veces por pena o por relaciones sociales que uno tiene que tener en todo este ámbito empresarial. Tú vas a lugares donde ni siquiera te sientes cómodo por simplemente hecho de estar presente. Un día dije, esta no soy yo, esto no me caracteriza lo que soy yo realmente. Y he tenido en todo este año, que también fueron cosas negativas, también conocí personas maravillosas que llegaron a mi vida y me enseñaron que estas eran las personas con las que yo quería pasar a tomarme un café, a tomarme una copa de vino, a tener una conversación, porque son personas que realmente tú dices, wow, qué vibra tan linda. Son personas que estamos en la misma sintonía de querer salir adelante, de no querer hacerle daño a nadie, de no querer estar como en esa envidia, en ese propósito de que yo quiero lo que ella tiene. No, que tú qué tienes, yo qué tengo, ¿qué podemos hacer juntos? Vamos a salir adelante, vamos a apoyarnos. Entonces, para mí, ese también es un no negociable completamente. Y si tuvieras que, dentro de esa experiencia que has tenido, contarnos un poco de
¿Cuáles son esas, si hay una persona que en este instante tiene un negocio, le está yendo bien, está facturando y tiene esa meta, se ha puesto esa meta o porque nos escuchó o porque dice, ¿sabes qué? Yo también quiero facturar más porque no solo por la cifra, porque la cifra es simplemente un valor, pero realmente es el impacto que tiene, es el crecimiento que tiene, son esas familias que también trabajan de alguna manera contigo y a las que tú también estás impactando. ¿Tú cuál es ese punto en el que tú cambiaste la mentalidad que te lo estaba preguntando antes, pero en este caso esa consistencia? Porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse y seguir creciendo. Ok, siento que una de las cosas más claves es tener un muy buen equipo de trabajo. Como te comentaba hace un ratico, para mí he sido demasiado bendecida con las personas que trabajan para mí. Claro, al comienzo cuando empecé el primer Be Well cumple en marzo del 26, cumple 2 años. Nosotros realmente llevamos año y ¿qué? 9 meses, algo así. Y ha sido un impacto grandísimo. O sea, yo siento que lo que una empresa normal se demora años en hacer, Be Well lo ha hecho muy rápido. Y en base a todo eso, como lo hemos hecho, siento que la parte más importante es tener un muy buen equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en mi caso, en este momento, ya yo tengo todas las licencias para ejercer en todos los tratamientos que ofrecemos en Be Well Aesthetic, pero yo me dediqué a toda la parte gerencial, la parte de afuera. La parte en la que quiero ver cómo va a crecer Be Well Aesthetic, de qué manera va a crecer. Pero para eso necesitaba unas doctoras especializadas, un equipo de esteticistas especializadas. Y en este caso, otras personas que me apoyaran de manera gerencial a hacer eso posible. En este caso tengo un equipo maravilloso que realmente ya no me veo en la obligación de estar día a día en la clínica porque estoy buscando otras maneras de crecer. En este momento estamos haciendo toda la parte de la línea capilar y facial de la clínica de Be Well Aesthetic. Estamos sacando el producto. Entonces, tener esas personas y tener la tranquilidad de que están llevando la clínica a donde tú quieres sin necesidad de tu presencia. O sea, tienes que estar pendiente. Nunca puedes eso de que te vayas y dejes todo, tampoco. Tienes que estar siempre súper presente, súper pendiente de todo, pero que te den esa facilidad, esas personas que trabajan contigo, de poder hacer crecer la clínica desde otros ámbitos, de crear, a mí me encanta crear cosas diferentes, a mí me encanta, yo creo que yo cambio tratamientos, cada 2-3 meses cambio un tratamiento. O sea, yo soy... ¿Qué está en novedad? ¿Qué es lo último en la estética? ¿Qué es? Y amo estar viendo, estudiando sobre ese tratamiento, qué efectividad tiene, si realmente funciona, porque no me gusta mentirle al paciente. Me gusta que el paciente se sienta seguro de que va a haber un cambio real en cada tratamiento que tiene en Be Well. Entonces yo estoy todo el tiempo creando desde afuera. O sea, estoy haciendo para que Be Well crezca desde otra manera y siento que eso es una de las características más importantes de tener un muy buen equipo de trabajo que esté ayudándote y apoyándote en todo. Sí, yo creo que al final del día es el factor humano, ¿no? Total, el que hace la diferencia. Total. Y en Be Well tenemos muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llevarnos a través de tu historia, de tu experiencia, porque sé que muchísima gente va a tomar esto y se va a dar a la tarea también de soñar y de ejecutar, ¿no? Ay, sí, que sí. Claro que sí. Y yo siempre le digo a todo el mundo, si tú tienes un sueño y realmente es algo que quieres, no dejes pasarlo, porque realmente si esa chispita que tienes interna que te dice, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr eso, tú lo puedes hacer. O sea, créeme que lo puedes lograr. Muchas personas dicen, sí, pero es que no tengo el capital. Ok, no es fácil tampoco. Hay muchas personas que también tienen el capital y no saben qué hacer con ese dinero. Entonces, es como realmente organizar nuestros propósitos de vida y tratar de hacerlo sin desmeritar un minuto lo que tú eres. O sea, realmente, si lo sueñas, hazlo, cúmplelo. Mari, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos en una nueva edición de Perspectivas Hispanas, el podcast de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos.